Hola compañeritos, ¿cómo están? Aquí les traemos la resolución de la carpeta de recuperación. Vamos con la experiencia de aprendizaje 3, primer grado de secundaria, Aprendo en casa. Título: Resolvemos situaciones del contexto vinculadas al cuidado de la salud. Experiencia de aprendizaje 3. Situación: en medio del estado de emergencia y en el marco de la reactivación económica, se dio el reinicio gradual del servicio de reparto a domicilio o delivery por terceros. Para llevarlo a cabo, Ministerio de Salud MINSA detalló los 5 pasos esenciales que deben asegurar los restaurantes que brinden el servicio de reparto a domicilio para prevenir contagios, y es que las compras con servicio de entrega a domicilio constituyen una opción más segura, dado que se mantiene un mínimo riesgo de transmisión del COVID-19. Además, gracias a ello, el rubro alimentario ha tenido un incremento gracias a este servicio debido a las facilidades que brinda a los clientes el envío a domicilio. Sin embargo, aún se puede escuchar en las noticias los buenos y malos comentarios en referencia a esta modalidad. Según la situación, responde a las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el protocolo sanitario emitido por el Ministerio de la Producción? ¿Qué acciones ha previsto el Ministerio de Salud para llevar a cabo la modalidad del servicio a domicilio? ¿Qué opinan tus amigos y familiares sobre la modalidad de servicio a domicilio delivery? ¿Es seguro o no es seguro? ¿Qué buenas prácticas ciudadanas podemos realizar para contribuir a la salud integral en el contexto actual? ¿Qué argumentos éticos asumimos frente a propuestas de buenas prácticas que contribuyen al ejercicio del derecho a la salud? El reto de esta experiencia será elaborar una infografía que incluya protocolos de bioseguridad y representaciones matemáticas sobre el ingreso en soles del reparto a domicilio de una cadena de comidas como parte de la reactivación económica en el contexto del COVID-19. Propósito de la experiencia: establecer y expresar las diversas representaciones protocolares y matemáticas asociadas a la reactivación económica en el rubro alimentario en el contexto del COVID-19 en una infografía. Producto: infografía que incluya protocolos de bioseguridad y representaciones matemáticas sobre el ingreso en soles del reparto a domicilio de una cadena de comidas como parte de la reactivación económica en el contexto del COVID-19. Evidencias: infografía que incluye un protocolo de bioseguridad para las entregas a domicilio por delivery y representaciones matemáticas sobre el ingreso en soles del reparto a domicilio de una cadena de comidas gracias a la reactivación económica. Argumentos éticos sobre cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad en el contexto actual. Experiencia de aprendizaje 3. Resolvemos situaciones del contexto vinculadas al cuidado de la salud. Actividad 1. Conocemos y comprendemos el protocolo sanitario para la apertura de negocios. Actividad 2. Elaboramos un organizador visual sobre acciones previstas por el MINSA para el servicio de entrega a domicilio. Actividad 3. Leemos y planificamos la elaboración de una infografía sobre el protocolo de servicio de entrega a domicilio. Actividad 4. Elaboramos y publicamos una infografía del protocolo de bioseguridad para el servicio de reparto a domicilio. Actividad 5. Expresamos con diversas representaciones dos magnitudes asociadas al servicio de reparto a domicilio. Actividad 6. Argumentamos cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad en el contexto actual. Actividad 1. Conocemos y comprendemos el protocolo sanitario para la apertura de negocios. Te invito a leer la siguiente noticia. Durante la lectura identifique y subraya las ideas principales. Estoy subrayando aquí las ideas principales, las que de por sí son el centro del texto. MINSA: ¿qué protocolos de higiene deben cumplir los restaurantes que hacen delivery? Ante la reactivación de algunas actividades económicas en nuestro país, sobre todo la del sector gastronómico, a partir de este lunes 4 de mayo el Ministerio de Salud MINSA, a través del Instituto Nacional de Salud, INS, elaboró el protocolo de higiene que deberán seguir los restaurantes que hagan servicio de delivery. La especialista en salud ambiental y gestión ambiental del INS, María del Carmen Castañaga, indica que hay un proceso operativo desde la compra, recepción de alimentos, almacenamiento, acondicionamiento,
la preparación de pedidos, el despacho y entrega de la comida. El personal que está destinado a la cocina tiene que guardar el distanciamiento social. Deben organizarse para que cada persona tenga su respectivo espacio. Deben tener uniforme completo, gorra, lentes de protección, guantes, mascarilla, protector de calzado y mandil de plástico. De preferencia, ya que debe ser lavado y desinfectado al final del proceso, precisó. Asimismo, Gastañaga señala que a la hora de despachar la comida, esta debe estar en un envase primario que luego debe ser colocado en un segundo envase con un precinto de seguridad para ser enviadas al lugar de destino. Los responsables de cocina deben tener a la mano agua, jabón y desinfectante. Además, deben usar mascarillas descartables que deben ser cambiadas en cada turno o si se humedecen o deterioran, detalló. Con respecto al trabajador motorizado, la experta refiere que antes de trasladar los pedidos, el personal a cargo debe tener las manos limpias y desinfectadas. Debe asegurarse que el producto cuente con precinto de seguridad y doble embalaje antes de meterlo al conservador desinfectado, agregó. El vehículo de transporte, ya sea en auto o moto, debe ser lavado y desinfectado antes de la salida a ruta. Del mismo modo, el encargado deberá contar con guantes, mascarilla y alcohol gel. Al entregar el pedido deberá, si recién se procede al pago, colocar en una superficie limpia el vuelto que estará en una bolsita de plástico o colocar el post desinfectado para que el cliente digite su clave y proceda al pago. Todo este proceso se debe realizar en la parte externa de la casa o edificio y el cliente deberá tener puesta una mascarilla, concluyó. ¿Qué te pareció este texto? ¿Qué reflexión te generó? Te invito a escribirla a continuación. El texto me pareció muy didáctico e informativo respecto a los protocolos de higiene que se deben de cumplir en esta etapa de pandemia. La reflexión que me generó es que todos debemos de cuidarnos y ser conscientes de que la seguridad ahora mismo es mucho más que importante. Esta noticia nos invita a reflexionar. ¿En nuestras familias hacemos uso de estos servicios? Sí, en ciertos momentos y situaciones se hace uso de los servicios de delivery de restaurantes y locales de comida. ¿Es importante para nosotras y nosotros? ¿Por qué? Sí, porque constantemente forma parte de nuestra rutina familiar pedir alimentos al sector gastronómico del país de diversas maneras. ¿Qué criterios o protocolos establecemos con nuestras familias para un consumo responsable? Los criterios o protocolos que establecemos con nuestras familias para un consumo responsable de estos servicios son el uso de la mascarilla, el lavado de manos, uso de gel o alcohol, distanciamiento social, etc. ¿Esta es una responsabilidad exclusiva del Estado? Sí, porque tiene el rol de elaborar protocolos adecuados para el funcionamiento de los sectores económicos, bienes y servicios aún en esta pandemia que estamos afrontando. ¿Qué protocolos de higiene deben cumplir los productos que llegan a tu casa? Los protocolos de higiene que deben cumplir los productos que llegan a casa son: el producto debe contar con precinto de seguridad, doble embalaje, desinfección. Además, el vehículo de transporte debe de igual manera estar desinfectado y el conductor seguir con las adecuadas medidas de seguridad al entregar el producto. ¿Qué podemos proponer para una actuación responsable entre los protocolos de seguridad e higiene? Podemos proponer que existan restricciones en caso estos protocolos de seguridad e higiene no se cumplan por parte de los restaurantes. Además, reforzar estos mismos protocolos por parte de las familias que reciben estos productos. Te comparto información que te seguirá ayudando a conocer y comprender el protocolo sanitario para la apertura de negocios. ¿A qué denominamos protocolos? Protocolo es el conjunto de normas, reglas y conductas sociales a conocer, respetar o incorporar a nivel social, laboral e institucional. Su función es guiar o regular determinadas acciones para evitar incidencias y facilitar respeto, integración y comunicación. ¿Qué son los protocolos sanitarios? El protocolo sanitario es un documento que comprende toda la información que debe usarse como guía en el tratamiento de situaciones específicas en el ámbito sanitario. En el caso de una situación de enfermedad específica, un protocolo médico es una guía que incluye recomendaciones sobre procedimientos para el diagnóstico y tratamientos adecuados según el diagnóstico obtenido. Recomendaciones que debes considerar para el servicio de reparto a domicilio delivery. Recomendaciones para recibir un servicio de delivery. Siempre usa mascarilla cuando vayas a recibir algo y tengas que salir de tu casa. Mantente a 2 metros de distancia del repartidor. Delimita un espacio en el cual se deje el producto. Es importante no recibir directamente los productos. Evita el intercambio de documentos y de dinero.
Es recomendable usar medios de pago digital. Lávate las manos antes y después de recibir el pedido. Recuerda que es la mejor forma de prevenir el contagio. A partir de lo leído, escribe tus opiniones y o conclusiones sobre el tema abordado. Mi opinión sobre lo leído es que por cómo está la situación en nuestro país, debemos de seguir de la mejor manera todos los protocolos de seguridad planteados para evitar el contagio. En cada actividad de los sectores económicos, debe de haber ahora un seguimiento de estas medidas para reactivar la economía para a su vez protegernos de la enfermedad. Actividad 2. Elaboramos un organizador visual sobre acciones previstas por el MINSA para el servicio de entrega a domicilio. Realizamos una breve lectura. El Ministerio de Salud MINSA detalló los 5 pasos esenciales que deben llevar a cabo los restaurantes que brinden el servicio de reparto a domicilio, delivery, y su público usuario para prevenir contagios por el nuevo coronavirus, en el marco del estado de emergencia nacional. A través de un comunicado, el MINSA precisó que estos pasos se basan en la Guía Técnica de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, aprobada mediante Resolución Ministerial número 250/2020 MINSA. 1. En primer lugar, según el MINSA, la administración del restaurante verificará y garantizará diariamente la condición de salud de sus colaboradores. Además, proporcionará los equipos de protección personal EPP que certifiquen la inocuidad de los alimentos y la protección del trabajador en todo el proceso productivo: adquisición, recepción, preparación, envase, empacado, reparto, entre otros. Segundo, el encargado de envasar y empacar el alimento debe asegurarse que tanto el envase como el empaque estén bien cerrados y entregar al repartidor en la zona de despacho o mostrador. 3. Por su parte, el repartidor limpiará y desinfectará el interior del contenedor, de preferencia con alcohol, y dejará secar por 1 minuto. Luego, colocará dentro el alimento empacado y cerrará el contenedor. Por ningún motivo el alimento empacado será abierto ni manipulado durante el trayecto. 4. El repartidor debe estar provisto de un desinfectante de manos que utilizará antes de retirar el alimento empacado del contenedor. Durante la entrega del producto, mantendrá una distancia con el consumidor de por lo menos 1 metro. Por su parte, el usuario final recibirá el alimento empacado e inmediatamente desinfectará el empaque con alcohol y dejará secar por 1 minuto. Luego lo retirará y desechará. Finalmente, se lavará las manos con agua y jabón antes de consumir sus alimentos. A partir de lo leído, te invito a que realices tu propia reflexión de la noticia presentada. Mi reflexión es que el servicio ahora no solo debe de ofrecer la calidad del alimento, sino además la seguridad necesaria y el seguimiento de protocolos adecuados para evitar el contagio del COVID-19. Reforzamos nuestros aprendizajes. El organizador visual es una representación visual de conocimientos que presenta información rescatada de efectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema y usando etiquetas. Es una forma virtual de presentar la información que destaca los principales conceptos y o relaciones dentro de un contenido. Tipos de organización visual. Mapa conceptual. Técnica para organizar y representar información en forma visual que debe incluir conceptos y relaciones que al enlazarse arman proposiciones. Mapas temáticos. Un mapa temático es una variación de un mapa conceptual que se desarrolla a partir de una temática particular y en el que se enuncian solo sus componentes. Cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos presentan una caracterización de temas y subtemas, organizando jerárquicamente la información en un diagrama mediante el sistema de llaves. Mapa de ideas. Los mapas de ideas son una herramienta útil para relacionar, asociar ideas libremente. Básicamente, consisten en representar una lluvia de ideas. Ahora te toca organizar toda la información que leíste en los textos de las actividades 1 y 2 para que empieces a elaborar tus organizadores visuales. Ten en cuenta que debes mencionar las acciones que se han tomado para el servicio de entrega a domicilio. Para ello, elige cuál de los organizadores gráficos utilizarás, teniendo en cuenta su propósito y características. Sigue estas instrucciones. Lee con mucha atención los textos en los que se basará tu organizador. Subraya y elabora una lista con las palabras claves o conceptos importantes del texto. Usa los conectores lógicos para crear conexiones entre las palabras claves.
Haz una primera versión para que puedas construir la jerarquía conceptual. Revisa tu construcción y una vez conforme, elabora la versión final de tu organizador. Vamos a dar uso al organizador gráfico, cuadro sinóptico. Conceptos importantes del texto a tomar en cuenta. Acciones tomadas para el servicio de entrega a domicilio, encargado del decreto, acciones para el recibimiento de la entrega. Primera versión. Acciones de envío a domicilio. Aquí incluimos el concepto de, a partir del lunes 4 de mayo, el MIS elaboró, más que ser concepto, es la idea principal. Y debajo de este tenemos el concepto de que es el protocolo, el cual es el conjunto de normas, reglas y conductas sociales a conocer, respetar e incorporar a nivel social, laboral e institucional. Luego de esto tenemos las recomendaciones. Estamos incluyendo 4. Siempre usa mascarilla cuando vayas a recibir algo y tengas que salir de tu casa, mantente a 2 metros de distancia del repartidor, no recibir directamente los productos, evite el intercambio de documentos y de dinero, lávate las manos antes y después de recibir el pedido. Versión final. Aquí lo tenemos, es casi lo mismo, pero le hemos dado un poco más de detalles. Actividad 3. Leemos y planificamos la elaboración de una infografía sobre el protocolo de servicio de entrega a domicilio. En esta actividad observarás algunas infografías y a partir de la información que te ofrece el texto, opinarás sobre su contenido, su organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor. Ello te permitirá familiarizarte con el tipo de texto que elaborarás como producto final. Observa la siguiente infografía y luego responde las preguntas. Recomendaciones para clientes de bodegas o tiendas COVID-19. En total tenemos 8 recomendaciones. Elabora una lista para varios días. 1. Sea amable. La persona que atiende se expone a diario para que accedas a los productos. 2. No hagas compras con niños ni personas mayores de 60 años. 3. Opta por pagar con tarjeta o lleva el dinero justo. 4. Usa correctamente la mascarilla. Después de usarla se bota a la basura si es descartable o se lava si es de tela. 5. Evita tocar los mostradores, estantes y rejillas. 6. Mantén 1 metro de distancia con otros clientes. 7. Al volver a casa quítate los zapatos y lávate bien las manos con agua y jabón antes y después de guardar la compra. 8. Nos informamos. ¿Qué predomina en la infografía? En la infografía predomina la relación entre lo visual y los pequeños textos. ¿Por qué existe relación entre las imágenes y los textos? Esta relación entre imágenes y los textos permite que sea más sencillo de comprender. ¿Para qué se usan las infografías? Las infografías se usan para expresar contenido de manera más dinámica y visual. Es atractiva. ¿Qué es la infografía? La infografía es una representación gráfica que incluye mapas, tablas, gráficos y diagramas, que permite comunicar de manera simple conceptos complejos. ¿Para qué sirve la infografía? Una infografía sirve para informar o para emitir un mensaje de una forma bastante diferente a los tradicionales textos. En las redes, donde los escritos han predominado durante mucho tiempo, el uso de este tipo de texto permite captar la atención del lector, pues en él predominan las imágenes, los colores y los textos. Se muestran de manera más reducida, lo cual agiliza la lectura. Partes de una infografía. Título. Debe ser directo, sintético y que exprese el contenido de la infografía. Encabezado. Subtítulo que representa el segundo dato importante. El texto. Debe ser breve, preciso y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la comprensión del gráfico. Cuerpo. Es la esencia misma del cuadro, la propia información visual, las barras, las imágenes, las viñetas, los cuadros de texto. Fuente. Indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Puede ser primaria o secundaria. Crédito. Señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto de la investigación como la del diseño de la misma. Puedes regresar al ejemplo anterior e identificar las partes que acabamos de señalar para que puedas identificarlas en dicho ejemplo. Con toda la información obtenida se puede deducir que una infografía es un texto discontinuo. Empezamos con la planificación. Sabes que para escribir un texto primero debes planificarlo. Para ello debes completar el siguiente cuadro.
¿Para qué elaboraré la infografía? Elaboraré la infografía para transmitir lo aprendido de manera más didáctica. ¿Qué asunto o temas tendrá mi infografía? El tema serán los protocolos que se están implementando para los servicios de delivery. ¿Quiénes leerán mi infografía? Todas las personas, para que estén informadas de estos nuevos protocolos. ¿Dónde publicaré la infografía? Publicaré en mi hogar y también lo compartiré con mis amigos y amigas. Para elaborar tu infografía debes tener en cuenta todo lo que has estado desarrollando. Para ello, completa la segunda ficha de planificación. ¿Cuál será la imagen central? La imagen central será del virus y su relación con el delivery. ¿Cuál será el título de la infografía? Protocolo a domicilio. ¿Cuáles y cómo serán los textos? Serán textos con poco contenido pero que contrastan con imagen. ¿Cómo organizaremos los textos y las imágenes? Los organizaremos de forma secuencial. ¿Qué otros datos serán necesarios incluir? Los organizaremos de forma secuencial. Revisar la planificación de tu infografía será necesario para la siguiente actividad. En esta actividad, teniendo como insumo la planificación de tu infografía realizada en la actividad anterior, diseñarás y elaborarás una infografía donde darás a conocer los protocolos sanitarios para el servicio de reparto a domicilio e incluirás las representaciones matemáticas que verás en las siguientes actividades. Para ello, organizarás las ideas de forma coherente, cohesionada, adecuada a tu público lector y las redactarás. Reforzamos nuestros aprendizajes. ¿Cómo elaborar una infografía? Los pasos para elaborar una infografía son 1. Elegir el tema de la infografía. 2. Identificar las fuentes de información para la infografía. Realizar un proceso de recolección de datos del tema a abordar. Lo importante en este paso es validar que la información recopilada sea de fuentes confiables. La infografía es un organizador visual que representa un tema integrado en textos e imágenes en una diagramación especialmente cuidada. Esta es la actividad 4. Elaboramos y publicamos una infografía del protocolo de bioseguridad para el servicio de reparto a domicilio. Esto ya hemos leído, cómo elaborar una infografía. Vamos a continuar. 3. Organizar las ideas. Es importante organizar la información recopilada, agruparla por el tema y subtemas. 4. Crear la infografía en primera versión, bosquejo. Una vez organizada la información recopilada, se debe empezar a realizar un bosquejo. Esta etapa es fundamental pues se planteará la primera versión de tu infografía. Diseñar la infografía. Estilo original, se debe evitar copiar conceptos gráficos de otras infografías. Integración. Debe ser vistosa gráficamente, evitando diseñarla con mucho texto. Color. Se deben usar colores con buen contraste para facilitar la lectura. Fuentes. Debe tener un uso creativo de fuentes y tamaños de letras. Iconos. Una infografía debe contener imágenes simples, iconos, para poder comunicar de manera adecuada. Vamos a revisar. Te recomiendo las siguientes preguntas para la revisión y corrección de la primera versión de tu infografía. Responderlas te ayudará a reflexionar en torno a aspectos que lograste y aquellos que puedes mejorar para poder elaborar la versión final de tu infografía. ¿La infografía tiene título? Sí. ¿Utilicé letras distintas que diferencian la información? Sí. ¿La imagen central se identifica con facilidad? Sí. ¿La presentación de la información es ordenada y agradable a la vista? Sí. ¿Las imágenes, los esquemas o los gráficos se relacionan con la información? Sí. ¿La información está relacionada con el tema? Sí. Pero podemos incluir más variedad. En este caso, en las letras distintas, variar las letras. En este espacio trabajaremos con la familia. Revisa la primera versión de tu infografía. Solicita apoyo y aportes a tu familia y decide si hay partes por modificar o mejorar en tu trabajo. De ser así, realiza los cambios necesarios. Te recomiendo que tengas en cuenta cada enunciado de la lista anterior para que no pierdas de vista ningún detalle y tu infografía cumpla con el propósito establecido. Para culminar, elabora la versión final de tu infografía. Busca información en los textos de las actividades 1 y 2 para resumirla en pocas palabras. Selecciona fotos, dibujos, esquemas o gráficos estadísticos referidos a los protocolos de seguridad para el servicio de reparto a domicilio. Elabora un bosquejo original donde organizas qué información incluirás y dónde y cómo lo ubicarás en tu infografía. Utiliza distintos tipos de letras, colores y tamaños para diferenciar la información. Utiliza los apuntes de tu planificación y los datos proporcionados, ya que estos te permitirán organizar mejor tu infografía.
Ahora que terminaste de elaborar la versión final de tu infografía, muéstrasela a tus familiares. Luego difúndela por el medio que tengas a tu alcance. Puede ser a través de tus redes sociales, WhatsApp o puedes publicarla en una zona visible de tu hogar. Infografía. Protocolo a domicilio. Desde el lunes 4 de mayo, el MINSA elaboró el protocolo que deberá seguir el sector gastronómico. Tenemos: siempre usar la mascarilla al recibir el producto o salir de casa, además de otros implementos como el alcohol, el gel, etc. Evitar el intercambio de documentos y de dinero en físico. Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro al recibir el producto de la empresa de delivery. De recomendación, pagar mediante servicios online. Lavarse las manos antes y después de recibir el pedido. La función económica de los negocios delivery continúa retomando su funcionamiento, en precio e ingresos. Mis familiares me dijeron que estaba correctamente elaborada. Actividad 5. Expresamos con diversas representaciones dos magnitudes asociadas al servicio de reparto a domicilio. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás para evitar enfermarte y tener un buen estado físico y emocional. En estas 2 semanas te invitamos a desarrollar la siguiente situación. El Ministerio de la Producción publicó el protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 para el reinicio gradual del servicio de reparto a domicilio delivery por terceros en el marco de la reactivación económica en medio del estado de emergencia. Además, el Ministerio de Salud MINSA detalló los 5 pasos esenciales que deben llevar a cabo los restaurantes que brinden el servicio de reparto a domicilio y a su público usuario para prevenir contagios. Las compras con servicio de entrega a domicilio constituyen una opción más segura, dado que se mantiene un mínimo riesgo de transmisión del COVID-19. Gracias a esta reapertura, la familia de Cristina, con conocimiento de las normas y protocolos que debe cumplir, emprende con el servicio para distribuir por delivery sus productos. El reto es expresar con diversas representaciones matemáticas el comportamiento de pago mensual según el contrato, de acuerdo con la cantidad de entregas efectuadas y a partir de ello, plantear afirmaciones sobre las características de las funciones lineales. Para la solución del reto recordaremos las 4 fases de la resolución de problemas propuestas por el matemático húngaro George Polya. 1. Comprender el problema. En esta fase determinaremos cuáles son nuestros datos y qué nos pide el problema. 2. Diseñar un plan o una estrategia. Describiremos los procedimientos a realizar para la resolución del problema, conectando los datos según las condiciones del problema. 3. Ejecutar el plan o la estrategia. Llevaremos a cabo lo ideado previamente. 4. Reflexionar sobre los resultados. Miraremos hacia atrás para comprobar el resultado y revisar el procedimiento utilizado. Vamos paso a paso. Comprender el problema, paso 1. A. ¿Cuáles son los datos? Por cada envío a domicilio el ingreso es de 10 soles. Cantidad de envíos a domicilio realizados. B. ¿Qué nos pide el problema? Expresar con diversas representaciones matemáticas el comportamiento del ingreso, en soles, según la cantidad de servicios de reparto a domicilio realizados. Diseñar un plan o una estrategia. 2. Establezco relaciones entre datos o variaciones entre 2 magnitudes y transformo estas relaciones en funciones lineales. Expreso la función lineal con representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico. Planteo afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales y las justifico con conocimientos matemáticos. Ejecutar el plan o estrategia 3. A. Establezco relaciones entre datos o variaciones entre 2 magnitudes y transformo esas relaciones en funciones lineales. ¿Cuál sería el ingreso en soles para esta empresa por un envío a domicilio o delivery realizado? Seguramente todos hemos coincidido en que por un envío a domicilio el ingreso es de 10 soles. ¿Cuál sería el ingreso soles por 2 envíos a domicilio? Seguramente muchos han respondido que por 2 envíos a domicilio el ingreso es de 20 soles. Quizás alguno de ustedes se está preguntando de dónde salió el resultado de 20 soles. Analicemos si tenemos las 2 magnitudes. Cantidades de envíos a domicilio, por un envío y por 2 envíos. Esta magnitud, dependiendo del número de envíos, lo multiplicamos por 1 o por 2. Y obtenemos por supuesto un diferente ingreso, por un envío 10 soles y por 2 envíos 20 soles. Recuerda que por cada envío el ingreso para la empresa es de 10 soles.
¿Te diste cuenta de que multiplicamos el valor de 10 soles que cobra la empresa por cada envío a domicilio por la cantidad de envíos a domicilio que realiza? ¿Cuál sería el ingreso soles de por 3 envíos a domicilio? Ahora con mayor seguridad sabemos que es 30 soles. ¿Cuál sería el ingreso soles por X envíos a domicilio? Ciertamente por X envíos el ingreso es de 10X soles. ¿Pero por qué X? Porque en matemática X se usa para designar una cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos, una incógnita. Sin embargo, se pueden asignar otras letras del abecedario, A, B, C, D, etc. B. Establezco relaciones entre datos o variaciones entre dos magnitudes y transformo esas relaciones en funciones lineales. Representa mediante una expresión algebraica la relación entre la cantidad de envíos a domicilio y el ingreso en soles. Ingreso es igual a 10 soles por la cantidad de envíos a domicilio. Ingreso I igual, ahí está su símbolo, a 10 soles por cantidad de envíos a domicilio. Esta cantidad, como no es un exacto, es X, porque puede asignar distintos valores numéricos. La expresión algebraica es 10X, el ingreso 10X. O quizás lo representaste así, Y es igual a 10X. ¿Lo hiciste así? ¿Qué estrategia utilizaste? Explica con tus propias palabras. Usé la misma estrategia de representación porque es la mejor forma de establecer estas relaciones entre los datos y las variables. Puedes usar distintas letras para representar la relación entre las magnitudes. Por ejemplo, las expresiones interés 10x, y 10x o f de x es igual a 10x tienen el mismo significado. Todas relacionan la cantidad de entregas a domicilio con el importe en soles. ¿Te has dado cuenta de que el ingreso depende de la cantidad de envíos? Se suele decir que esta magnitud es función de la otra. Ten siempre presente que esta dependencia entre las magnitudes será de elemento a elemento, es decir, en cierta cantidad de envíos le corresponde solo un ingreso. Representa mediante una tabla de valores la relación entre la cantidad de envíos a domicilio y el ingreso en soles. Debes saber que a partir de la expresión algebraica se puede construir la tabla de valores de la función y es igual a 10x. Cantidades de envíos. X. Ingreso en soles. Y. 1 a 10, 2 a 20, 3 a 30, 4 a 40, 5 a 50 y así sucesivamente. Algunos estudiantes dieron otros valores a la variable X, por ejemplo esta. 2 a 20, 4 a 40, 6 a 60, 8 a 80 y 10 a 100. La expresión algebraica de la relación sigue siendo Y es igual a 10X, donde X es la cantidad de entregas a domicilio que realizan, mientras Y es el ingreso en soles que obtienen por ellas. Representa mediante un gráfico de valores la relación entre la cantidad de envíos a domicilio y el ingreso en soles. ¿Consideras que para representar la función mediante un gráfico primero es fundamental dibujar el plano cartesiano? Justifica tu respuesta. No, porque primero se elabora el gráfico y luego este plano cartesiano. Algunos estudiantes dibujan la siguiente gráfica. Asignan valores al eje de las abscisas de 1 en 1 y al eje de las ordenadas de 10 en 10. Uno de los estudiantes traza la siguiente gráfica. Esta gráfica está de manera inversa. El ingreso y la cantidad de entregas. ¿Son correctas las representaciones gráficas presentadas? Debemos de trazar en línea para culminar con la representación gráfica. De cierta manera, sí está en lo correcto, pero debemos trazar. Tenemos que considerar que el importe en soles depende de la cantidad de entregas a domicilio realizadas. Damos un valor a X, lo sustituimos en la expresión algebraica y podemos calcular el valor de Y. Recuerda que la variable independiente es X, la cantidad de entregas realizadas, y siempre va en el eje de las abscisas. No te olvides es el horizontal, mientras la variable dependiente, que es Y, ingresos, se representa en el eje de las ordenadas. Tal vez algunos estudiantes no saben cuántos valores hay que calcular para poder graficar la recta en el plano cartesiano. Recuerda que podemos hacerlo empleando solo dos valores, dado que por dos puntos pasa una única recta. ¿Te diste cuenta de que en la tercera gráfica las magnitudes asignadas a cada eje del plano cartesiano se han invertido por error? Sabemos que la variable independiente siempre va en el eje de las abscisas o eje X. Para nuestra situación, la variable independiente es la cantidad de envíos realizados y debió presentarse en el eje horizontal. La variable dependiente es el ingreso en soles porque depende de la cantidad de envíos y debió representarse en el eje de las ordenadas. El gráfico incumplió reglas establecidas de la representación de funciones en el plano cartesiano.
Observamos en las dos primeras gráficas que sí cumplieron estas reglas, que los puntos se encuentran alineados en una línea recta que es característica de la función lineal. ¿Cómo te sentiste al representar las funciones en un plano cartesiano? ¿Te pareció fácil? Representar funciones en plano cartesiano fue al inicio algo que no comprendía bien, pero luego me di cuenta de que era más que sencillo. C. Planteo afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales y las justifico con conocimientos matemáticos. Se denomina función a la relación entre dos magnitudes donde cada elemento del conjunto X le corresponde a un único elemento del conjunto Y. Ejemplo, se quiere comprar duraznos por kilogramos. Se sabe que el precio por kilogramo es de 2,50 soles y se quiere saber cuánto se pagará por cierta cantidad de kilogramos de fruta. Expresamos la función como Y, que es igual a 2,50x, donde x es la masa en kilogramos que se compra, mientras que Y es el pago en soles por esa compra. Representamos la función mediante una tabla de valores. Y es igual a 2,5x. Masa, pago. Masa en kilogramos es x, pago en soles es Y. 1 es a 2,5, 2 a 5, 3 a 7,5, 4 a 10 y así sucesivamente. A cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. Si graficamos la función tenemos una función lineal. Aquí tenemos también el trazo, para que te des cuenta. El gráfico que elabores a partir de esa actividad lo colocarás en la infografía que has trabajado en las actividades anteriores, con una frase que lo explique. 4. Reflexionar sobre los resultados. Ahora vamos a analizar o reflexionar sobre nuestros procesos. ¿Por qué es importante determinar primero los datos y las incógnitas en la situación? Es importante determinar primero estos dos debido a que puede facilitar el hacer la gráfica o representación del problema. ¿Por qué es importante elaborar representaciones simbólicas o gráficas para resolver las situaciones planteadas? Es importante elaborar representaciones simbólicas para poder llegar a nuevas conclusiones sobre los datos planteados. ¿Se puede representar de otra forma las condiciones de la situación? Explica. Sí, podemos dar uso a otros tipos de gráficos y representaciones matemáticas. Comprueba los resultados del desarrollo de la situación. Explica de qué forma lo haces. Observando tanto a X como a Y, puedo determinar ciertos resultados. ¿Revisas tus procedimientos en el desarrollo de la situación? Explica de qué forma lo realizas. Sí, podemos dar uso a los pasos clásicos del matemático George Polya. Ficha de autoevaluación. Criterios. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 1. Establecí relaciones entre datos entre dos magnitudes y transformé esas relaciones en funciones lineales. Sí. 2. Expresé con diversas representaciones matemáticas las relaciones entre las magnitudes de una función lineal. Sí. 3. ¿Empleé estrategias heurísticas para resolver problemas empleando funciones lineales? Sí. 4. ¿Justifiqué con ejemplo las características y propiedades de las funciones lineales? Sí. Actividad 6. Argumentamos cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad en el contexto actual. En esta actividad comprenderás que en el contexto actual de emergencia por el COVID-19, las prácticas ciudadanas responsables implican respetar las reglas de la nueva convivencia social. Empezamos con nuestra actividad. Te invito a analizar este diálogo, a partir del cual identificarás definiciones y características de las prácticas ciudadanas que favorecen el uso responsable de los recursos. Diálogo de la comunidad. Octavio. En consideración de las sugerencias hechas por muchas familias de la comunidad, les comunico que debemos tener nuestra vida común. Antonieta. Nosotros tenemos experiencia en eso. Vilma. Sí, doña Antonieta, pero ahora llena de desigual. Hay que tener mucho cuidado. Octavio. Así es, amigas y amigos. Ahora mismo yo no he podido reunir a todos. Solo he leído las necesidades y sugerencias que la comunidad me ha dejado en una caja fuera de mi domicilio y yo le he pasado en la cola a causa de esos papelitos con mucho cuidado. Vilma, así es, qué bien, eso significa que nos estamos cuidando. Antonieta, ahora que lo recuerdo existe un protocolo para la elaboración de la olla común, creo que debemos aplicarlo. Octavio, muy bien, Antonieta, tú liderarás ello. Debemos ayudar a la comunidad, pero tenemos que hacerlo bien, pues son los recursos y necesidades de la comunidad que anhela estar bien y sano. Práctica ciudadana responsable o no responsable. ¿Qué recursos se consume o produce? En el diálogo con el líder de la comunidad, se habla acerca de la preocupación del recurso de alimento para todos los integrantes de la comunidad,
por lo cual se toma la decisión con las pocas personas con quienes se pueda reunir el líder de ejecutar la olla común. Pese a la emoción inicial de Antonieta, Vilma le recuerda que se debe de ser cuidadoso para no enfermarse y tanto el líder Anthony y Vilma deciden hacer uso del protocolo para la preparación de la olla común como marco de la nueva convivencia. Argumento: ¿es una práctica ciudadana responsable o no? Sí, porque se aborda la preocupación por el recurso alimento. A través de esta práctica se manejarán los protocolos adecuados para la elaboración de la olla común. Partiendo de lo que has leído, responde en tu cuaderno estas preguntas para reflexionar. ¿Qué opinión tienes del diálogo? Opino que el diálogo tiene un tema que en muchas zonas y lugares del país las personas están cuestionando. ¿Cuál es el aspecto común del diálogo con el tema principal? El aspecto común del diálogo es la práctica ciudadana de la olla común en el actual contexto de pandemia en el cual estamos viviendo. ¿Por qué nuestras prácticas ciudadanas deben garantizar el uso responsable de nuestros recursos? Nuestras prácticas ciudadanas no solo deben de ayudar a los demás o contribuir al desarrollo social, sino además deben de garantizar el uso responsable de los recursos para poder darles un uso que traiga beneficios. ¿De qué manera usar responsablemente nuestros recursos contribuye a la buena convivencia? Usar nuestros recursos de una manera responsable beneficia a nuestra práctica ciudadana para que sea responsable y siga un buen propósito. Aportes para mejorar tu argumento final. ¿Qué es una práctica ciudadana? Una práctica ciudadana responsable es aquella en la que ejercemos nuestros derechos sin vulnerar los derechos de las demás personas en los espacios de la familia y públicos. ¿Qué son recursos dentro de la familia y la comunidad? Los recursos en una familia o comunidad son aquellos bienes o servicios que permiten satisfacer las necesidades de las personas. Son bienes o recursos los alimentos, medicinas, vestimenta, juguetes, los servicios pueden ser agua, luz, transporte, entre otros. ¿Qué es la nueva convivencia social? Conforme lo establece el Estado peruano, la nueva convivencia social implica una convivencia ciudadana que incluye la cuarentena focalizada, el distanciamiento social, la salida de menores por 1 hora a 500 metros de distancia de su hogar, la suspensión de labores presenciales del sector público y algunas actividades suspendidas. ¿Qué características debe tener una práctica ciudadana para contribuir al uso responsable de recursos en la familia y comunidad en este contexto de nueva convivencia social? Debe respetar el derecho de las demás personas, sobre todo de niños y adolescentes. Deben hacer uso de todas las medidas de seguridad declaradas por el Estado peruano. Protocolos de higiene y prevención en las diferentes labores que se realizan en la familia, comunidad y centro de labores. Deben contribuir al bienestar emocional de los integrantes de la familia, comunidad y sobre todo de los niños y adolescentes. Entonces, ¿cuál es tu argumento sobre la importancia de prácticas ciudadanas responsables para el uso adecuado de recursos en el marco de la nueva convivencia social? Mi argumento sobre la importancia de prácticas ciudadanas responsables para el uso adecuado de recursos es muy importante frente a este contexto, debido a que promovemos los protocolos de higiene. Ahora elaborarás un registro de prácticas ciudadanas relacionadas al uso responsable y no responsable de los recursos durante la semana en tu familia, redactando un argumento por el cual consideras que este es un hecho que debe registrarse. A continuación encontrarás un ejemplo. Práctica ciudadana responsable o no responsable. ¿Qué recursos se consume o produce? Protocolos de higiene, lavado de manos, etc. Protocolos de distancia, cuarentena, etc. Protocolos de bioseguridad, cuidado, etc. Protocolos de aforo. Argumento. ¿Es una práctica ciudadana responsable o no? Sí, porque las personas así están más preparadas para no contraer la enfermedad y prevenir el virus. Sí, porque así evitamos la propagación masiva de la enfermedad. Sí, porque desinfectamos. Sí, porque hay menor riesgo de propagar la enfermedad. Para cerrar la actividad, conversa con tus familiares sobre la importancia por el bien común de las prácticas ciudadanas responsables en el contexto de la nueva convivencia social. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Criterios, lo logré, ¿qué necesito mejorar? Eso. ¿Comprendo la lectura presentada? ¿Lo logré? Sí. ¿Evalúo y uso mis conocimientos para desarrollar las actividades? ¿Lo logré? Sí. ¿Comunico mis ideas u opiniones? ¿Lo logré? Sí. ¿Obtengo información de los datos presentados para desarrollar la planificación de una infografía? ¿Lo logré? Sí. ¿Infiero e interpreto la información de los textos escritos? ¿Lo logré? Sí. ¿Comunico y sustento mis conclusiones? ¿Lo logré? Sí. ¿Adecuo la información de forma coherente? ¿Lo logré? Sí. ¿Organizo mis ideas e involucro a mi familia para elaborar una infografía? ¿Lo logré? Sí. Muchas gracias por ver este video. Estaremos subiendo más videos sobre la carpeta de recuperación. Bye.